nosotros a comenzar la clase de hoy. Vamos a seguir profundizando en la teología de San Pablo. Se recuerdan que hemos comenzado a hablar, la vez pasada estuvimos sobre esa discusión entre la fe y las obras, donde caen muchas veces discusiones, ¿verdad?, de nuestros hermanos evangélicos que protestantes, ¿verdad?, que ellos se enfrascan en ese texto de San Pablo, interpretado de modo erróneo, como si no podemos hacer nada, no tenemos más nada que hacer, las obras no son importantes, solamente importa la fe. Y la fe en Jesucristo es la que nos salva, la fe en Jesucristo es la que nos obtiene la salvación y nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Ya lo interpretamos, ya vimos que obviamente no es así de esa manera, que las obras también son importantes y no nos obtienen la salvación, como lo sabemos. Obviamente la salvación viene por Jesucristo, pero esa fe que tenemos en Jesucristo tiene que traducirse en obras y tiene, ¿verdad?, que traducirse en actos que, como el mismo Jesús decía, en frutos, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis, son los frutos de las buenas obras. Por lo tanto, sí, las buenas obras son importantes y forman parte también del camino de salvación, aunque no son las obras las que nos van a salvar. Sabemos que nuestra salvación ha sido comprada por la sangre de Jesucristo, y por más, la obra más importante o más grande que hagamos siempre va a ser pequeña ante lo que Jesús hizo en la cruz, pero forma parte de nuestra manifestación de fe, y si tenemos fe, tenemos que demostrarla a través de las obras. Esto es un resumen más o menos, ¿verdad?, de la discusión que tuvimos la vez pasada, que fue muy enriquecedora, muy importante, muy buena, y nosotros hoy vamos a seguir eh, en, en, la misma, en la misma línea, buscando otros temas sobre la teología paulina, como le llamamos, ¿verdad? Teología paulina es la teología de San Pablo, de las cartas de San Pablo. Vamos a hablar hoy de la carne. Hoy vamos a comenzar hablando de la carne. Recuérdense que San Pablo trabaja también mucho este tema de la carne, la cual es muy importante para San Pablo, porque recuérdense que él viene de un ambiente judío, donde al haber perseguido a los cristianos, él se reconoce pecador y reconoce que el pecado está en la carne, o sea, en el hecho de ser materia. Y entonces esta dualidad entre carne y espíritu, muy interesante en San Pablo, que es más o menos parecida a una filosofía más o menos de origen platónico, pero muy interesante también, que nosotros tenemos que interpretar desde nuestra posición, obviamente ya un poquito más moderna, más actualizada, con el tomismo. El tomismo es la filosofía de Santo Tomás de Aquino, que es un poco más aristotélico. Sin embargo, es interesante también esta dualidad espíritu y carne en San Pablo, que no se ve tan así ahora. Obviamente en la actualidad nosotros no vemos esa dualidad tan fuerte entre cuerpo y espíritu, pero que fue muy, muy, muy importante por ejemplo, los grandes místicos como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, que habla incluso que la carne es como una cárcel para ella. Ella siente que su cuerpo material es como una cárcel del espíritu, que finalmente después, con la muerte, el espíritu sale de esa cárcel en la cual está metida, y entonces obtiene esa libertad. Como sabemos, ahora mismo, en la actualidad, iluminados sobre todo por esta filosofía de Santo Tomás de Aquino, no hay esa dualidad tan grande entre cuerpo y espíritu, porque se ven más unificados.
más unidos el cuerpo y el espíritu, no como si el cuerpo fuese realmente una cárcel, sino que obviamente el cuerpo también es templo del Espíritu Santo y tal. Pero es importante cómo se origina esta visión del cuerpo o de la carne como el lugar del pecado y el espíritu el lugar de la libertad y de la gracia. Vamos a estudiarlo en profundidad y vamos a ver que en el mismo San Pablo no existe tal dualidad tan fuerte y que obviamente un tiempo en el cristianismo digamos, se puntualizó mucho esta dualidad, pero que ahora con una visión un poco más actualizada, vamos a ver que también el cuerpo es importante, no visto como una cárcel, sino visto también como templo del Espíritu Santo. Es una visión diferente. No quiere decir que sea una visión errónea, porque incluso nosotros, los escritos de Santa Teresa, los cantos, incluso inspirados en sus propias poesías, son muy importantes. Pero sí nos tienen que ayudar a nosotros a cambiar un poco la idea del cuerpo como una cárcel, porque incluso se recuerdan que antes habían incluso santos que se flagelaban porque consideraban la carne la fuente del pecado. Y por eso es que algunos usaban cilicios, algunos se acostaban entre piedras o en pinchos, algunos se flagelaban, o sea, se daban latigazos o se arrodillaban en lugares donde ellos querían infligir el dolor a la carne, al cuerpo, porque era considerado el lugar del pecado. Sin embargo, esto pues obviamente con el tiempo ha cambiado y vamos a mirar también esta teología de San Pablo de la carne desde un punto de vista un poco diferente, ¿verdad? Solo de otra óptica, no es que vamos a cambiar completamente la doctrina, sino que se ve desde una óptica diferente. Por eso es que la Iglesia después hizo un cambio muy interesante en cuanto al tratamiento del cuerpo, de dejar esas grandes penitencias en contra del cuerpo. Se mantienen algunas que son importantes, como el ayuno, que es una manera también de darle un autocontrol a los impulsos internos del propio cuerpo, pero sí se eliminó completamente lo que son los castigos corporales, etcétera. ¿Okay? Pero bueno, de ahí viene también un poquito esta imagen de la carne. Vamos a estudiarla en profundidad para ver cómo nos presenta San Pablo la carne y vista desde una óptica, como les decía, más contemporánea de la teología de nuestros días, para nosotros poder interpretarla de una manera adecuada. La muerte, para San Pablo, la relación carne-muerte también es muy importante, el tema de la ley, que como ustedes saben, al ser judío y un judío muy observante también, toca mucho el tema de la ley, pero acuérdense que es muy diferente al estilo de cómo lo tratan los judíos, por eso es que San Pablo le da un toque muy interesante a lo que es la visión de la ley de Moisés. Y bueno, vamos a ver también algunos que otros temas que ya son un poquito en San Pablo menos, digamos, menos recurrentes, pero que también sean importantes. Pero estos son los primeros temas muy importantes. Ya vimos el tema de la fe y las obras. Y entonces vamos a comenzar con el tema de la carne. Vamos a buscar entonces, para adentrarnos un poquito en el tema de la carne, vamos a buscar Gálatas 5:16 en nuestras Biblias. Vamos a buscar la carta de San Pablo a los Gálatas 5:16. Capítulo 5. Gálatas es una carta bien cortita, la pueden leer rapidísimo. Si se ponen a leer, ¿verdad? Como algunos que leen libros completos de la Biblia, se pueden leer la carta a los Gálatas en un ratito, bastante rápido, porque son pocos capítulos. Entonces,
nos está diciendo San Pablo en el capítulo 5 a los Gálatas, versículo 16 en adelante. Por mi parte les digo, si viven según el Espíritu, no darán satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacen lo que quisieran. Pero si son conducidos por el Espíritu, no están bajo la ley. Fíjense todo el contraste. San Pablo golpea mucho lo de la ley, porque acuérdense que para San Pablo la ley es el legalismo judío. No es la ley de por sí, porque obviamente la ley es una ley de libertad, los 10 mandamientos, es una ley que no nos aprisiona, sino que al contrario nos engrandece. Sin embargo, San Pablo nos está hablando de la ley con el legalismo aquel de los judíos, muy recalcitrante, muy específico, legalista, de mirar constantemente la, eh, las pequeñas normas, etcétera, de la ley. Entonces él dice, si son conducidos, si ustedes son conducidos por el Espíritu, no están bajo la ley. O sea, no están bajo el legalismo, ¿verdad? Judío, que muchas veces es hipócrita, ¿verdad? Como mismo Jesús lo dijo. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Él dice, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Con tales cosas no hay ley, ¿verdad? Él está diciendo no hay ley porque no está el legalismo judío, ¿verdad? Que el legalismo judío es lávate las manos antes de comer, etcétera, sino que este nos está hablando mucho más amplio de los frutos del Espíritu, que es el amor, la alegría, la paz, la paciencia. Entonces, versículo 24, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana, provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Bien, ahora yo quiero que dialoguemos porque este tema es un tema bastante, digamos, interesante y profundo sobre todo. Y yo quiero que dialoguemos entre todos para que podamos, ¿verdad? Ofrecer también algunas ideas interesantes que ustedes quieran sobre esto que han leído. Ustedes escucharon a San Pablo esta dualidad. O sea, la carne, dice él, es fornicación, es impurezas, libertinajes, idolatrías, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, distensiones, envidia, embriaguez, orgías y cosas semejantes. Sin embargo, él dice que el espíritu no, el espíritu es paz, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, etc. Mi pregunta para ustedes, para reflexionar, es, desde San Pablo hasta prácticamente casi la época posmoderna, la iglesia siguió pensando que la carne, y cuando habla de la carne, se está refiriendo a la materia, al cuerpo, es el culpable de todas estas cosas, porque el mismo San Pablo está diciendo que las obras de la carne son, etcétera, 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 ¿no? Las que les leí, fornicación, impureza, libertinaje. Es la obra de la carne. Sin embargo, le está diciendo que la obra del Espíritu es diferente. Entonces, la iglesia siempre pensó en el ser humano está la carne, que es todo lo que es el cuerpo, lo que es corporal, y el espíritu, ¿verdad? Que es toda la parte espiritual.
de nosotros. Y se empezó, digamos, a odiar el cuerpo por el hecho de que conducía a estos males. Y se empezó a pensar en el espíritu como fuente de cosas buenas. Mi pregunta es, ¿cómo ustedes ahora, verdad, que viven en un mundo posmoderno, un mundo donde obviamente todas estas cosas han cambiado, la carne o el cuerpo se ve de un modo diferente, cómo interpretar esta visión de San Pablo de un modo posmoderno, o sea, de un modo que lo entendamos ahora, porque sabemos que entendido en el medioevo era la carne es mala, hay que luchar contra la carne, tenemos que latigarnos y vemos que tenemos apetencias, ¿verdad? Pecaminosas para poder aplacar el pecado, tenemos que golpear la carne y infligir dolor al cuerpo, porque de la carne viene todo esto. Sin embargo, del espíritu no, del espíritu vienen las cosas positivas. ¿Cómo entenderlo en una era ahora posmoderna, donde obviamente ya no entendemos de esa manera esa división entre cuerpo y espíritu o entre carne y espíritu? ¿Cómo entenderlo ahora? A ver, yo sé que es difícil porque la iglesia llegó a esta reflexión después de mucho tiempo, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista escriturístico, para llegar a esto. No fue sencillo. Pero bueno, más o menos desde su propia reflexión, de su propio entendimiento, ¿cómo ustedes podrían entender ese texto de San Pablo, pero ya, digamos, de un modo más posmoderno? Bien, he dado la posibilidad de que abran sus micrófonos, así que si quieren participar pueden abrir su micrófono y dar su opinión. Somos poquitos, somos apenas 20 conectados, pero bueno, yo creo que nos da más posibilidad para intercambiar cuando son grupos pequeños. Buenas noches, padre. Buenas noches, Y hace adelante. mucho tiempo que no hablaba, porque me han coincidido los programas con otras actividades, pero hoy estoy aquí, gracias a Dios. Lo he visto ya cuando lo pone, que lo repito. Bueno, para mí, pienso que en aquellos tiempos muy atrás era muy diferente porque ahora tenemos material para nosotros saber ubicarnos, porque según mi mamá me decía, hasta la Biblia era difícil porque casi nadie podía tener una Santa Biblia. Era muy poco quien podía tener la escritura. Y ya tenemos la Biblia fácilmente y tenemos quien nos las explique, como usted ahora, que están la Eucaristía, están los retiros, y tenemos muchos medios para tener conocimiento que antes no tenía. Y eso nos ayuda a nosotros a vencer lo que dice mundo y carne, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, sabiendo vencer las cosas del mundo por medio de las instrucciones que recibimos por la Sagrada Escritura. Porque el mundo sí nos presenta muchas cosas bonitas hoy en día, muchas cosas que nos sacan del camino de la gracia, pero que nosotros con el conocimiento que vamos adquiriendo, pues vamos un tanto cuanto, como dice San Ignacio de Loyola, un tanto cuanto saber medir los momentos, cuando son momentos que no son de agrado hacia Dios y cuando son momentos que le agrada a Dios. Creo que vamos adquiriendo un poco de conocimiento ahora en estos tiempos para ir venciendo las tentaciones, las cosas que nos hacen pecar, principalmente el pecado que a Dios no le agrada. Y si estamos agarrados de Él y de su palabra, del conocimiento que ustedes nos dan, pues tenemos material para que nos ayudan a vencer. Muy bien. Gracias por tu intervención. Muy buena. ¿Alguien más? Padre, buenas noches. Buenas noches. Como bien lo vengo diciendo, que
Yo no sabía nada sobre la Biblia y estaba yo en tanta ignorancia sobre que se latigaban. Yo no sabía por qué lo hacían. Yo creía que nada más era por si algún sacerdote seminarista cometía algo torpe, era como se latigaba. Pero ahora voy entendiendo, la primera vez que, por eso digo, tanta es mi ignorancia, ahora voy entendiendo que eso era para castigar sobre la carne, ¿verdad? Sus malos pensamientos, todo lo que está aquí anotado. No sé si esté yo bien, que lo estoy entendiendo así. Pero yo lo veo de este punto que lo que dice San Pablo, algo muy sabio, pero ahora es como que siento que es mucho más entendible sobre la carne que no, o sea, cómo detener el pecado, ahora yo lo entiendo, ¿verdad? Con ese poquito que apenas voy entendiendo, ahora entiendo que mediante la oración, mediante todo lo que se haga sobre Dios, misa, rosario, uno puede detener todo tipo de pecado, todo lo que está aquí como idolatría, hechicería, odio, discordia, ira, ambición, todo lo que está aquí, ¿verdad? Mediante la oración. Y bueno, ahorita estoy entendiendo que antes era de la manera que se castigaban, se latigaban, pero ahora ya tenemos, como lo dijo la hermanita hace un momento, ya tenemos la Santa y Sagrada Biblia, nosotros todos ya la podemos tener, ¿verdad? Y eso ya nos hace entender y esto es como es un arma para detener y no necesariamente ya para latigarme, sino mediante que me está abriendo los ojos en la santa palabra de Dios, es como yo puedo evitar el pecado. Ya no necesito latigarme, que hay gente que lo está haciendo. Yo no sé si esté bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero hay gente que estoy viendo porque no tiene mucho, una muchacha, llegué a su casa y me enseña que estaba aquí lastimada su espalda, ¿verdad? Y me dice, mire, cómo yo recibo ataques, le vengo diciendo a las personas que yo recibo ataques y yo me quedo, ataques, se está atacando a sí misma, se está castigando. Entonces ahorita se me vino rápido a la mente porque eso apenas pasó hace días. Entonces me vino a la mente, ¿por qué? O sea, yo me quedé con los ataques, ¿de quién se trata? Yo lo único que pensé, el enemigo es quien la está atacando solamente y necesita ponerse en oración. Pero ahorita que está hablando sobre esto, yo digo, pues entonces no es que el enemigo la esté atacando, la esté golpeando, venga el enemigo y le dé sus latigazos, es ella misma que se siente pecadora y que es la única solución que está acudiendo a darse esos latigazos, porque ella dice que ella recibe ataque, pero ahora en los días que la he visto como marcada sus brazos y todo eso. Entonces yo creo por lo que está pasando, su situación que está pasando la está llevando a eso, pero le está dando otra mente o le está haciendo caso al enemigo de hacer creer a la gente que está recibiendo, que recibe, ¿cómo se dice lo que acabé de decir? Que está recibiendo castigo, otra palabra dije, que está recibiendo, bueno, que maltratos o recibe. Claro. Y yo digo, ¿cómo? Ajá, ¿cómo puede recibir? Yo dije, como yo llegué a pensar como que ella está mala, por lo poquito que voy entendiendo, ella debe estar mal de la cabeza, ¿cómo va a pensar que está recibiendo ataques, eso es lo que dice? Entonces ahorita yo me doy cuenta, ella es la que se está latigando, porque en ese tiempecito que yo estuve se le quitó pronto esas como que queda lastimado cuando le golpean, ¿verdad? Algún látigo, qué sé yo, qué es lo que usa. Entonces ahí me doy cuenta que se está castigando ella misma de esa manera, pero yo creo que ahora mi arma es la santa palabra de Dios, la oración, invocar al Espíritu Santo, que es lo que me trae paz, lo que dice aquí también, ¿verdad? Que eso es lo que me va a traer paz, lo que me va a hacer detener a no pecar, porque no hay nada más. Estar con Dios y de la mano de Dios, y no me lleva a otra cosa más que a eso, a salvarme y en vez de tener tantos sacrificios como lo que siento que no le agrada a Dios, ¿verdad? Y mejor leer la palabra de Dios y evitar todo ese pecado antes que estarme latigando, que no creo que le agrade al Señor. No sé si esté bien. Claro, claro, sí, 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 por ahí es que va, por ahí es que va la idea. Muchas gracias por tu intervención y muy buena, muy buena.
Quisiera escuchar a alguien más. Buenas noches. Buenas Eh, noches. yo siempre he escuchado eso, he leído de los santos que se castigaban, especialmente los ermitaños, los que vivían en cuevas. El enemigo se le aparecía y a uno se le apareció en forma de mujer. Él sintió algo y empezó a castigarse porque era pecado. Ujú. Y uno mismo, muchas veces, uno mismo se quiere castigar. Cualquier cosa que quizá uno ha hecho mal, uno mismo se castiga. Ujú. Pero en verdad que cuando uno empieza a conocer a Dios, que Él fue castigado por nosotros, esta, la carne, ese deseo de la carne, muchas veces eh, no, no vence, porque en verdad, un ejemplo, a mí me gusta mucho comer. Ujú. Yo soy gulosa Ujú. y digo yo, Señor, a veces me duele mucho el estómago, porque en verdad no puedo pasar hambre porque tengo problemas del estómago. El doctor me dice que tengo que comer 5 veces al día, pero uno nunca come 5 veces al día. Yo con quizá una vez o 2 veces como es suficiente, pero muchas veces el estómago, para mi estómago no es suficiente. Entonces, el deseo de la carne, a veces, especialmente cuando uno está en plena juventud, es difícil, pero con Dios todo es posible. Uno se lo dedica al Señor, todas las cosas que no es espíritu, se lo dedica al Señor y Señor, yo te ofrezco esto, cada sufrimiento, cada dolor de mi cuerpo, yo se lo dedico al Señor por la conversión de mi propio pecado, lo del mundo entero, por las benditas ánimas del purgatorio. Ahora mismo, hace unos días, cualquier cosa que me venga, yo lo que pienso es en los pies del Señor clavado en la cruz. Y pienso en Él, me lo pongo en la mente ahí, y yo en mi interior me abajo y lo beso. Cada cosa que yo veo alrededor, esto, que no me viene bien a mí, pienso Ujú. en la llaga del Señor de los pies, lo beso espiritualmente y me siento mejor así, pero a veces uno cree que el deseo de la carne lo va a vencer a uno, pero poco a poco uno se lo va dedicando al Señor y poco a poco uno va venciendo, porque ya tengo 56 años y en verdad yo digo que no sé lo que mundo, porque ni fiesta, ni cosa, pero hay momentos que uno como que la carne le está pidiendo algo y en verdad uno es de la única forma que uno tiene de vencer la carne, en la oración, poniéndolos todos a los pies del Señor, ofreciéndoselo por la conversión de todo, la familia y todo. Y uno ve resultados, yo veo resultados en eso, siempre. Ujú. Muy bien, gracias por tu intervención, muy buena. ¿Alguien más? Bueno, es importante que podamos, como los hermanos que han intervenido, ¿verdad? Lograr entender en la actualidad esta visión de San Pablo de la carne y el espíritu. San Pablo tiene una visión que es muy interesante, pero que interpretada mal, condujo a entender como si la carne y el espíritu estuviesen como separados. Como si el cuerpo fuese la carne y el espíritu fuese obviamente del espíritu aparte, como si tuviesen dos decisiones diferentes. Como si, por ejemplo, la decisión de la fornicación fuese del cuerpo y la decisión del amor fuese del espíritu.
Nosotros ahora en la actualidad lo entendemos de un modo diferente y lo entendemos mejor porque acuérdense que la decisión que toma un ser humano no es conducida por la carne o el espíritu, sino conducida por su espíritu, o sea, por su psiquis. Recuérdense que la carne no piensa, no es la carne la que piensa, no es la carne la que toma la decisión. Por ejemplo, si una persona comete un adulterio, comete una impureza, un libertinaje, una idolatría, bueno, como dice San Pablo, una hechicería, no es la carne la que está pensando. San Pablo dice la carne porque obviamente él se da cuenta que nosotros seres humanos venimos de Dios con un espíritu puro, pero el cuerpo, el hecho de ser material, nos hace ser limitados, nos hace ser pecadores. Pero no es que el cuerpo tome la decisión. Recuérdense que nuestro cuerpo, nuestra carne, no toma decisión ninguna. La que toma la decisión es nuestro intelecto, nuestra forma de pensar. Hay personas que piensan, bueno, me voy a cometer un adulterio o quiero, o sea, cualquier decisión que tomen va a ser una decisión que parte del intelecto, o sea, que parte del espíritu. Entonces no podemos interpretar esto que dice San Pablo como si el espíritu nos está empujando hacia una parte y la carne hacia otra. Eso es una visión que después, obviamente, en la iglesia tuvo un eco muy interesante con una visión platónica. Acuérdense que Platón decía que nosotros estamos como alados por dos caballos. Platón decía, estamos como alados por dos caballos, un caballo del bien y el caballo del mal. Un caballo que nos ala hacia el bien, otro caballo que nos ala hacia el mal y estamos ahí. Si un día cometemos el mal es porque nos dejamos llevar por el caballo alado hacia el mal. Si unas veces hacemos el bien es porque nos dejamos llevar por el caballo alado hacia el bien. Entonces, en esa dualidad entre el bien y el mal, entra esa visión que yo les dije, muy medieval, incluso no solo medieval, incluso moderna, en el sentido de ya un poquito más acá, con visión incluso mística, donde los grandes místicos a veces ellos mismos se flagelaban. No estoy hablando ya de San Juan de la Cruz y Santa Teresa, porque incluso Teresa es una de las místicas más modernas que hay. Y a mí me encanta la visión teresiana, porque incluso ella no es de la idea de las flagelaciones, ni es de la idea tampoco de un misticismo muy elevado. Incluso ella, una de las monjas de ella que estaba viendo visiones y que veía no sé qué, la Virgen y la no sé qué, que la habían hablado y todo, y Teresa le dijo, oye, ven a la cocina que coma, esta lo que tienes hambre. Santa Teresa de Jesús, Teresa la Grande, porque era una mujer muy práctica, era una mujer que no se dejaba llevar por estas visiones eh, muy exageradas ni falsas, ¿no? Ella misma se lo dijo, llévenla a la cocina, que ella lo que tiene es hambre, no es que está viendo visiones. Entonces, Teresa es una mujer muy práctica, pero a la vez sí tenía una visión muy dual, como les decía. De hecho, ella habla de esta visión del cuerpo como si fuera una cárcel, del alma, en el caso de sus escritos, ¿verdad? Sus escritos espirituales, sus escritos espirituales. Y ahí es donde nosotros podemos, podemos ver la visión de San Pablo platónica, digamos así, de alguna manera, cómo llegó a entrar muy profundo a veces en la visión de la iglesia de aquella época y llegó a
a formar parte, como les decía, de obras incluso profundas de espiritualidad. Si ustedes leen, por ejemplo, Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, que es un libro, un librazo, yo diría, o sea, sumamente importante, que bueno, fue la espiritualidad del sacerdote hasta hace poco, ya no, prácticamente no se menciona mucho el libro de la Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, pero Tomás de Kempis fue la espiritualidad del sacerdote hasta hace prácticamente poco tiempo. Ya no, ya prácticamente la visión nuestra es una visión un poco más de la espiritualidad de la vida cotidiana. Digamos que no hay esa visión de que el cuerpo es una cárcel, sino que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, no hay que maltratar el cuerpo. Y no hay ninguna visión donde se diga que hay que maltratar el cuerpo. Imagínense todas las visiones que hemos tenido de la Virgen María. ¿De qué nos habla? De ayuno, de oración, pero no nos está hablando de maltratar el cuerpo de ninguna manera. Lo único que se hace en el ayuno, que no es un maltrato al cuerpo, al contrario, de hecho incluso está bien estudiado en la actualidad, que las personas que hacen ayuno incluso le hace mucho bien al cuerpo. Porque a veces, ¿verdad? Como decía la hermana, a veces comemos por gula y esa comedera constante, a veces lo que hace es que daño al mismo cuerpo. Te sube el colesterol, te sube el azúcar, mil cosas que obviamente te hacen daño al cuerpo. Entonces, no estamos haciendo daño al cuerpo con el ayuno, al contrario, estamos haciendo bien, a no ser obviamente personas que tienen unas condiciones como por ejemplo de gastritis, úlcera, etcétera. No, ahí sí no, porque incluso la misma iglesia dice no, o sea, una gente con una condición médica especial no puede hacer el ayuno, o al menos no puede hacerlo como lo hacen otras personas que hacen ayuno con ayuno completo, total, solo agua, sino que obviamente tienen que tomar algo para evitar obviamente que pueda perjudicar su estómago. Entonces, obviamente en esto estamos haciéndole un bien al cuerpo, no estamos haciendo mal, al contrario. Pero sí lo que se hacía antes con los silicios, con estos maltratos a veces que se hacían al cuerpo, era precisamente por esa visión, como yo les decía, donde se veía el cuerpo como si fuese una cárcel, como si fuera una cárcel y que debemos salir de él, o sea, ya liberarnos finalmente con la muerte para poder entonces liberar al cuerpo de esa cárcel. Ahora no, ahora ya vivimos en el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Dice Santa Teresa de Jesús, para que ustedes vean, claro, hay que entenderlo desde otro punto de vista, porque lamentablemente en la época de Teresa se entendió mal. Ella dice, vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en él este letrero, que muero, porque no muero, vivo sin vivir en mí. Cuando ella dice vivo sin vivir en mí, obviamente no se está refiriendo a, a, a vivir fuera del cuerpo, sino que vive en Cristo, o sea, vive fuera de sí, de su persona, no del cuerpo. Entonces, esto se entendió mal porque, como les decía, la visión que se tenía de la muerte era la visión donde el cuerpo se abandonaba y vivía el espíritu. De hecho, una de sus escritos donde dice que el alma libre de esta cárcel y puesta en descanso, o sea, prácticamente lo que es una de las moradas. Entonces, hay que leer a Santa Teresa y leer
los escritos de San Pablo, mirándolos desde la óptica posmoderna, como les decía, esa óptica posmoderna de una visión mucho más profunda, mucho más actual, donde vemos no el cuerpo y el espíritu como algo dividido, sino el ser humano piensa y toma decisiones con su cuerpo y su espíritu, porque es un todo. Y en ese cuerpo y espíritu donde él piensa y dice, ok, yo tomo esta decisión o tomo esta otra decisión, ahí entonces es donde el ser humano está dejándose llevar por las inclinaciones al pecado o por las inclinaciones a la gracia, en verdad. Entonces no podemos decir que la carne, o sea, el cuerpo, sea el culpable del pecado, sino que el culpable del pecado es la decisión del ser humano y la decisión está en nuestra mente, es nuestro espíritu también el que está decidiendo. Entonces tenemos que entenderlo desde ese punto de vista para no ver el espíritu y la carne como cosas diferentes y sobre todo no caer en esa visión antigua, como les decía, que es completamente contraria a la visión cristiana de ver el cuerpo como si fuese algo negativo. Fíjense que al contrario, inclusive Cristo mismo que toma el cuerpo humano, él no ve el cuerpo como algo negativo. Fíjense que Jesús ante la muerte, él ora y dice, aparte de mí este cáliz. El mismo Jesús dialoga con el Padre, pero sobre todo la intención de Jesús es hacernos ver que el cuerpo es positivo, no es negativo. Que la carne suya, que fue crucificada en la cruz, no es negativo, es positivo. Claro, pasa por un proceso, que es el proceso de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Y en ese proceso pasa su cuerpo y su espíritu. No pasa solamente el espíritu, sino cuerpo y espíritu juntos. Pasan por el proceso de la pasión, de la muerte y luego la resurrección. Ustedes saben que su espíritu adquiere un cuerpo espiritualizado, cuerpo que obviamente atraviesa paredes y tal, pero un cuerpo que el mismo Tomás lo toca, mete sus dedos en los agujeros. O sea, que el mismo Jesús da la importancia al cuerpo. Entonces no podemos ver esta visión de estos textos de San Pablo como si nos hablaran mal de la carne, sino al contrario, hay que interpretarlo de un modo diferente. O sea, sí, obviamente mientras vivimos en el cuerpo estamos limitados porque somos materiales, pero no es el cuerpo el encargado del pecado ni tenemos que maltratarlo. ¿Ok? Sino que el origen del pecado está en la decisión del hombre, como un todo, y toma sus decisiones. Y a la hora de tomar sus decisiones, puede tomar decisiones buenas, menos buenas, y ya pues ahí depende de su decisión, ¿verdad? Juzgar por él mismo si la decisión que ha tomado es positiva o no. Vamos a buscar ahora Romanos 6, es el mismo tema, pero quiero que veamos Romanos 6:19, donde San Pablo también nos habla de este mismo tema. Romanos 6:19 dice, hablo en términos humanos en atención a vuestra flaqueza natural. Pues si en otros tiempos ofrecieron sus miembros como esclavos a la impureza y al desorden, hasta desordenarse, ofrézcanlo igualmente ahora a la justicia para la santidad. Pues cuando eran esclavos del pecado, eran libres respecto a la justicia. ¿Qué frutos cosecharéis entonces de aquellas cosas que al presente se avergüenzan? Pues su fin es la muerte. Pero al presente, libres de pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad y el fin, la vida eterna. Nos está hablando de lo mismo, de la carne ofrecida para la santidad o en todo caso, en modo equivocado al pecado. El mismo Romanos, porque acuérdense que el texto de los Romanos es muy interesante, hablando sobre la carne. El 7:14 también nos habla del mismo tema. Vamos a quedarnos ahí en Romanos 7, buscando el versículo 14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne,
vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. ¿Ven? Es interesante porque él dice que por la carne, él muchas veces lo que quiere hacer, que son las cosas buenas, a veces no lo logra hacer. ¿Verdad? Como pasa a todos nosotros, ¿verdad? Como seres humanos, a veces queremos hacer algún bien, alguna obra de bien, pero a veces nos arrastra el no hacerlo, la desidia y no lo hacemos. Sin embargo, el mal que no debe hacer, lo hace. Como por ejemplo, el pecado. Dice en el versículo 15, realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. O sea, lo que él aborrece, lo que él no quiere hacer, entonces es lo que él hace. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, o sea, el querer. Él dice como que el espíritu quiere el bien, pero la carne es la que te impide, ¿no? Pues no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley, aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta, pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. En mis miembros se refiere a la carne, obviamente a sus articulaciones, a sus las partes de su cuerpo. Versículo 24. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ven, vuelve de nuevo a decirnos que la carne obedece a la ley del pecado, la razón sirve a la ley de Dios. Sabemos ahora en la actualidad que obviamente esa visión de San Pablo no es una visión donde la carne específicamente, el cuerpo, sea el que obedece al pecado. Sabemos que todo está en nuestra mente, sea el pecado, sea las obras de bien. Solo que hay que entender cuando San Pablo habla de carne, está hablando de que somos limitados, no somos infinitos, no somos totalmente espirituales. Nuestra carne nos da el sentido de la materialidad. Y la materia, obviamente, es finita, es pecadora, no somos Dios. Y obviamente, en ese caso, pues el pecado habita en nosotros y va a habitar siempre. Pero no es porque habite solamente en la carne, sino que habita completamente en todo nuestro ser, incluso también en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu, obviamente, cuando cometemos un pecado, también se mancha del pecado. Muy bien. Vamos entonces a pasar a otro tema interesante en San Pablo, donde nos habla de la muerte. San Pablo nos está hablando ahora, y está muy relacionado obviamente con el pecado y con la carne, porque para San Pablo, como ustedes saben, el pecado, con la complicidad de la carne, ¿verdad? Arrastra a todo el hombre a, a perder la amistad con Dios, a a la muerte definitiva. De hecho, el mismo San Pablo nos dice, así como por medio de un solo hombre, Adán, entró el pecado en el mundo y a través del pecado la muerte, y de esta forma la muerte llegó a todos los hombres porque todos pecaron. Después nos dice, obviamente, que la muerte es el castigo del pecado. Sin embargo, el hombre en Cristo recibe la salvación. Por un hombre entró el pecado, Adán. Por un hombre entró la salvación, Cristo. El hombre sin Cristo, como sabemos, es un esclavo del pecado, que
traicionado por su propia carne, está dirigido hacia la muerte. De hecho, el mismo San Pablo en Romanos, si ustedes buscan Romanos 7:5, nos dice, cuando estábamos en la carne, las pasiones de los pecados ocasionados por la ley obraban en nuestros miembros, dando frutos para la muerte. O sea, da frutos para la muerte, porque el pecado en la carne da frutos para la muerte. Pero finalmente, el pecado, como sabemos del hombre, lleva a la salvación en Cristo. Cristo libera al hombre del pecado. La creación, y esto está en Romanos 8:20, buscan Romanos 8:20, la creación se ve sujeta a la vanidad, no por su voluntad, sino por quien la sometió, o sea, el pecado del hombre. La creación gime y sufre toda ella con dolores de parto hasta el momento presente. O sea, sufre por el pecado hasta la salvación final en Cristo. La salvación final en Cristo. Entonces, como vemos, para San Pablo la muerte es fruto del pecado, porque el hombre creado por Dios no está creado para la muerte, está creado para la vida eterna. Sin embargo, el pecado introducido en la carne humana o en el ser humano hace que el hombre esté dirigido hacia la muerte. Y por lo tanto, la muerte corporal forma parte de ese pecado que hace que la carne tenga esa inclinación, digamos así, hacia el mal y hacia la muerte. Es el pecado, como sabemos, la introducción del pecado. Por eso San Pablo nos habla mucho de cultivar los dones del Espíritu. ¿Para qué? Para vivir en el Espíritu, en el sentido de vivir en la santidad. No, como sabemos, San Pablo lo dirige al Espíritu, aunque sabemos que el Espíritu de nosotros es dual. O sea, por una parte a veces obra bien, otras veces obra el pecado, pero el Espíritu salvado por Cristo se introduce entonces en un obrar según el Espíritu para el bien. Bien, vamos entonces a dialogar un poco sobre esto. ¿Qué pasa con esta frase tan interesante de San Pablo, de Romanos 7:15, donde dice, pues lo que yo quiero no lo hago, en cambio hago lo que no quiero, o sea, lo detesto. Aquí, como ustedes saben, nos referimos a la concupiscencia, ¿verdad? Que es la atracción del hombre hacia el mal a través por el pecado. O la espina que habla San Pablo, que está en su propia carne. ¿Cómo el ser humano, y esta es mi pregunta para ustedes, dialoguemos sobre esto, cómo el ser humano que está también atacado, como mismo San Pablo lo dice, atacado por esas huéspedes espirituales de maldad, dice San Pablo, dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes espirituales de maldad. ¿Cómo el ser humano, atacado por esos huéspedes espirituales de maldad, que como sabemos es el demonio, que muchas veces en ese ataque hacemos lo que no queremos, o sea, el pecado, y a veces lo que queremos hacer, o sea, las cosas buenas, las obras de bien, no las hacemos, o sea, pecamos por omisión. ¿Cómo nosotros podemos, como cristianos viviendo en este mundo, poder afrontar esa lucha espiritual interna de la cual nos habla San Pablo? Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, nuestra lucha no es contra los hombres, no es contra los seres humanos.
Nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra huéspedes espirituales de maldad. Vean que el mismo San Pablo nos está diciendo que no vamos a luchar contra la carne, no vamos a darnos latigazos ni nada de eso. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huéspedes espirituales de maldad, o sea, contra el demonio. ¿Cómo el ser humano, cómo el cristiano de hoy puede afrontar esa lucha espiritual y poder vencerla? ¿Cómo podemos afrontar esa lucha contra eso que San Pablo dice que a veces lo que yo debería hacer no lo hago y lo que no debo hacer, sin embargo, lo hago? O sea, el mal, el pecado. Pueden abrir sus micrófonos, pueden intervenir. Me gustaría que intervinieran más personas aún para que podamos entonces enriquecernos, ¿verdad? Con la intervención de los hermanos. No tengan ninguna pena, acá estamos para aprender y para dialogar juntos. Bueno, padre, le diré de mi parte. Ujú. La lucha de nosotros son 24/7. Es Ujú. una lucha constante. A veces cuando, por ejemplo, hay momentos que yo tengo que distanciarme de la iglesia, Ujú. entonces ahí es que más uno recibe ataques. Mientras uno está en la iglesia, le pueden decir a uno cuánta cosa y uno tranquilito ahí, porque tiene uno como una paz interior y una santidad que no importa lo que uno escuche, nada le hace nada. Ujú. Pero cuando uno pasa un tiempecito, por ejemplo, por alguna dificultad que uno tenga con la familia, que uno tiene que estar fuera en ese instante, mire, esto, uno se llena de cosas raras, esto, uno contesta, uno tiene cruces en la familia adentro de la casa. Y yo tengo una bien fuerte aquí. Ujú. Hay una cruz que todos los días ese es un ataque, un ataque. A veces digo yo, déjame tranquila, no tengo deseo de hablar, no tengo ánimo y necesito la fuerza para hacer las cosas. Y es una atacanza. Y a veces antes me atacaba con que no, tú le vas a quitar el puesto al sacerdote, porque Ujú. tú nomás estás ahí en la iglesia, nomás tienes que llevarte la cama y la almohada. Digo yo, mira, no te metas Ujú. en la iglesia, en mi asistencia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es un hospital de alma y yo necesito ese hospital para poder sobrevivir. No te metas, por favor, porque si yo me alejo de la iglesia, yo misma no me soporto. Por Ujú. favor, déjame tranquilita, déjame ir a lo que tengo que hacer. Pero sí, no es bien difícil esta vida sin Dios, sin ese espíritu de paz y de paciencia que uno tiene que todos los días tener esa paz para poder soportar al hermano, al vecino, que si uno va en la calle tiene que soportar. ¿Por qué? Porque hay tanta cosa, tanta prueba y uno no puede tan siquiera hasta uno saludar a alguien. Es malo porque la persona hasta le contesta mal a uno. Y Ujú. son cosas que uno tiene en verdad que llenarse cada día desde por la mañana, ofrecerle todo el santo día al Señor para poder uno poder vencer la prueba de cada día, porque es grande esta prueba. A veces digo yo, Señor, dame la fuerza para poder soportar cada día y entregarte todo a ti, porque es bien difícil, bien difícil. Mire, yo duré 10 años en un trabajo abusada, 10 Ujú. años, y eso es una prueba constante. Y yo llamaba a mi agencia, mire que esto no, me dice, tú traiste ese trabajo, tú estás con ese trabajo, y si lo dejas, no hay trabajo para ti. Yo tenía que sentarme en el suelo
Yo tenía que si llevaba la comidita para lonchar, no podía ponerla en la nevera, tenía que dejarla afuera. Es decir, que cuando ya la venía a calentar, ya estaba dañada la comida. Y yo pasé mucho por los hijos míos para criarlos. Digo yo, si me quedo sin trabajo, ¿cómo los crío, mi muchacho? Y tuve que soportar eso, esos 10 años de pasar. Y yo, a veces salía la persona y me encontraba hincada, pidiéndole al Señor con las lágrimas, hasta, ay Dios mío, me acuerdo, hasta con las lágrimas me encontraba la persona. Y yo seguía pidiéndole al Señor, pero además, cuando uno se pega del Señor, nada es para siempre. Todo pasa, todo en la vida pasa. Y cuando uno ya viene a ver que ya pasó, y uno piensa, y uno dice, Señor, es verdad que todo no es para siempre. Así que a la prueba hay que afrontarla y dejársela al Señor. Señor, tú te encargas de todo, porque en verdad esa prueba la vamos a tener mientras estemos aquí caminando sobre la tierra. Porque Jesús fue tentado y fue tentado hasta el último momento. Y yo me digo, ¿quién somos nosotros para no pasar tan siquiera una uñita de tanta cosa que pasó al Señor? Así que de todas maneras nos toca. Amén. Amén. Muy bien, y es verdad, es cierto que a veces los ataques más fuertes del demonio vienen desde dentro de la iglesia. Tenemos que estar siempre preparados para eso, porque lo sabemos que el demonio ataca donde ve que hay más resistencia. El demonio no ataca en un lugar de pecado, porque ahí ya él es rey. Él va a atacar donde más las personas se comprometen con el espíritu. Y obviamente muchas veces dentro de la propia iglesia hay personas que te atacan y hay personas que te atacan fuertemente por lo que estás haciendo. Entonces, como dice la hermana, hay que tener paciencia, hay que orar, hay que mantenerse firme, hay que mantenerse firme. Y eso realmente es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Muy bien, no quiero Padre, ¿puedo hablar? Claro, sí, sí, quiero escuchar a otros hermanos más. Sí, viste que vos había preguntado, ¿verdad?, cómo afrontar esas, vamos a decirle, las tentaciones del diablo, ¿verdad? Y yo principalmente diría que la mayor armadura que yo tengo es dos cosas. El número uno y por sobre todas las cosas es la Eucaristía, Padre. Yo si no comulgo y si no recibo la Eucaristía no puedo vencer. Si no recibo la Eucaristía durante 5 o 6 días, mi espíritu no sé, pero se muere. Eso es uno, ¿verdad? Y el segundo también es el rosario. El rosario todos los días. La verdad que hace tiempo yo me di cuenta que el rosario tiene un poder muy, muy poderoso. La verdad que yo no confiaba mucho en el rosario. Decía que era solamente una oración y simple nada más. Hasta que después llegué a entrar en la depresión y me di cuenta que el rosario es una armadura muy grande de la Virgen María. Y todos los días lo rezo. Y así lo que yo venzo a las pruebas, ¿verdad? A las tentaciones. Como dijo la hermana, muchas veces en nuestros días cotidianos, en el trabajo, en el estudio, en el supermercado, en cualquier lugar, el diablo te trae las pruebas. Y es cierto, porque como dice la carta de Pedro, creo, que el diablo no descansa ni, ni en un segundo. Anda como un león rugiente a quien devorar. Y eso es cierto, ¿verdad, Padre? Exactamente, exactamente. Muy bien. Como dices, la Eucaristía es una de las herramientas más fuertes que tiene el cristiano. Y es una herramienta para afrontar cualquier tentación del demonio. A veces hay personas que dejan de comulgar por alguna cuestión. La Eucaristía es muy importante. Yo sé que hay personas que no pueden hacerlo porque tal vez están en la casa con dificultad de poder participar en la Eucaristía, tienen que ver la misa por televisión o porque están enfermos, porque están cuidando a algún enfermo. Sí, a veces es difícil, porque lo sé,
pero hay que llamar a algún sacerdote, hay que llamar a alguien que te lleve la Eucaristía, porque sin comulgar no tienes alimento. Es como una plantita que no tiene agua, se seca. Y esa es la herramienta o el alimento más importante para luchar contra las tentaciones, contra el demonio. Acuérdense que nuestra lucha solos no podemos. O sea, si nosotros nos ponemos a luchar contra el demonio, obviamente vamos a perder, absolutamente. No tenemos el poder que tiene él, que es un ángel. Pero con Cristo sí. Con Cristo sí podemos. Y con Cristo podemos vencer totalmente al demonio. Porque el demonio huye de la presencia de Cristo. No puede ni verlo. Porque obviamente no solamente lo odia, sino que no puede contra él. No puede contra el poder de Dios. No puede contra sus embajadores como San Miguel Arcángel. Entonces, la Eucaristía es recibir a Cristo para que Él haga la lucha por nosotros, en lugar de nosotros que obviamente solos no podemos. Nosotros lo recibimos para luchar junto con Él. Muy bien, gracias. Gracias. Padre, permiso, padre, también me he dado cuenta también, yo me siento, ¿verdad? Cuando uno va a confesarse y las visitas al Santísimo, las vigilias, todo eso fortalece, como lo han dicho los hermanos. Es lo que quería solamente comentar. Claro, sí, como dices, la vigilia es muy importante. La oración es sumamente importante. Entonces, no podemos perder nunca la oración. La oración que nosotros hacemos es la herramienta para librarnos del pecado y de las luchas espirituales. De hecho, las luchas más grandes nosotros las vemos a veces cuando nos alejamos de la oración. A veces nos alejamos de oración y tenemos luchas muy fuertes. Entonces, la oración, la vigilia es muy importante. No se olviden tampoco el ayuno. El ayuno es sumamente importante. Es muy importante. Y como les decía, el ayuno no está en contra del cuerpo, como a veces se pensaba de que el ayuno era como flagelar el cuerpo porque le estás haciendo daño. No, ahora mismo se sabe que tiene unos beneficios grandísimos, incluso para las personas que tienen sobrepeso, para las personas que tienen colesterol alto, para diabéticos, todo. El ayuno es muy, muy importante. Y sobre todo, el ayuno no es para que nosotros nos sintamos mal porque no hemos comido. No, porque si uno se siente mal porque no ha comido, entonces tiene que comer. O sea, el ayuno es para frenar los impulsos. Porque cuando tú frenas el impulso de comer por gula muchas veces, entonces dices, no, déjame darle al cuerpo lo que necesita solamente y lo voy a poner a dominarlo, lo voy a dominar. Entonces, cuando tú dominas ese impulso de comer ansiosamente, también vas a poder afrontar cualquier otro tipo de pecado, como por ejemplo el jugar ansiosamente, como algunos hacen y pierden todo el dinero, o como la carrera por quién es el mejor, o el sexo desenfrenado, todo. Cuando tú haces un ayuno, estás poniendo a tu espíritu con la capacidad de él poder dominarse. Lo que dice San Pablo le llama dominio de sí. Ese es el dominio de sí, tú dominarte, no que el cuerpo te domine, no que los impulsos te dominen, no que te domine cualquier espíritu interno dentro, que son huéspedes espirituales de maldad, como dice San Pablo. No, no ellos, sino tú y el Espíritu Santo, que son los que tienen que tomar las decisiones. Entonces, es importante tener ese dominio para poder tomar las decisiones. Entonces, el dominio de sí viene por la oración. Las vigilias son muy importantes, porque en las vigilias tú te concentras más en la oración, porque acuérdense que en las vigilias también uno está dominando lo que es el impulso del sueño.
tengo deseos de dormir y quisiera dormir muchísimo y no sé qué y tal, pero ahí tú te dominas y dices, no, voy a ir a la vigilia, voy a pasarme en oración y voy a dominarme. Ese impulso de querer estar durmiendo mucho, lo que sea, no, voy a dominar mi cuerpo. Entonces, es importante la vigilia, es importante el ayuno, es importante la oración, es importante la Eucaristía, es importante también, como decía la hermana al inicio, de la paciencia. Es importante todas estas virtudes porque nuestra lucha no es una lucha fácil. Es una lucha contra huéspedes espirituales de maldad. Y por lo tanto, ellos van a querer empujarte hacia el pecado. Y tú con Cristo vas a mantenerte firme. Muy bien. No sé si alguien más quiere intervenir. La intervención. Padre, yo le quiero preguntar algo. Sí. Cuando yo estoy al lado del Santísimo, o cuando me concentro mucho en la misa, que ahí está el Padre transformando el cuerpo y la sangre de Cristo, a mí se me entra como ciertas emociones, rompo a temblar, la mano, especialmente cuando voy, abro la iglesia en la mañana, que me pongo solita ahí frente a Santísimo y escucho ruidos raros. Entro a la iglesia y hay momentos como que los bancos, alguien se está levantando de los bancos. Yo le digo buenos días, y voy a Santísimo y me saludo a Santísimo y me pongo ahí. Entonces, a mí, yo soy llorona, soy muy débil en la cosa de Dios desde chiquita. Entonces rompo ahí a llorar al Señor y ya en lo último, el lloro, como que se me vuelve como hablando el espíritu mío con Dios, pero la cosa es como unos jimiqueos que me da a mí, que digo yo que yo no lo entiendo, y digo yo, ¿y qué es este lenguaje? Yo no entiendo. Entonces yo me pongo le pregunto a usted que si eso, ¿de dónde viene eso? Porque me pongo como a jimiquear, como el espíritu mío jimiqueando, y rompo como en una forma de hablar, pero como jimiqueando. Y digo yo no sé lo que estoy diciendo con esa jimiqueadera, pero en mi mente yo estoy pidiéndole al Señor, pero que mis quejidos son otra cosa diferente. Claro. Entonces tuvimos un retiro de la sangre preciosa de Jesús el mes antipasado, que casualmente el padre Benjamín vino a dar la misa y comenzó la misa a las 10 de la mañana y se terminó tardísimo. Entonces a lo último él fue caminando con el Santísimo. Entonces a mí me tocó ir atrás del Santísimo llevando la vela. Dios mío, ahí empezó, mire, y yo empecé a jimiquear y a llorar, y llora, y llora. Y digo yo, Dios mío, yo no voy a parar de llorar y llora. Y hasta lo último, que subimos después tantísimo arriba, porque yo vine a parar de llorar. Y digo yo, pero ven acá, ¿y qué me da? Yo no sé por qué me da eso a mí, que me pongo llora y llora. ¿Usted me puede explicar eso? Que ¿por qué que viene eso? Porque desde chiquita, desde que yo tengo uso razón que iba a misa los domingos, estoy así como llorando, llorando. Todas las cosas de Dios me da como con ese llorar y llorar y llorando, orando todo y estoy llorando. Claro, Cualquier cosa y sí. estoy llorando. Y digo yo, Dios mío, ¿qué pasó? Sí, mira, te voy a explicar lo que pasa. El problema es que las cosas de Dios son muy fuertes, ¿no? Y depende, hay personas que tienen un espíritu muy sensible. No es que unas personas van a sentir más que otras, ni que tú vayas a tener, obviamente, una experiencia diferente a otras personas en el sentido de que como que tengas paz, el Espíritu Santo, algo no. Eso a veces es una equivocación que algunos piensan. Solo que pasa que hay algunos espíritus que son un poquito más sensibles. O sea, tu espíritu ante las cosas de Dios tiene como una sensibilidad mayor, ¿verdad? Es, por ejemplo, como, te voy a hacer un ejemplo que no tiene que ver con la religión, sino para que más o menos entienda. Por ejemplo, hay personas que, a ver, todas van a la playa, ¿no? Y toman el mismo sol. Pero hay personas
que tuve, y es el mismo sol, no cambia, es el mismo sol, pero sin embargo, de todos los que fueron a la playa, hay personas que salen más quemadas y otras que salen que parece que ni fueron a la playa. Es lo mismo que pasa. O sea, es el mismo sol, en el sentido que es el mismo Dios, es la misma experiencia religiosa, pero los espíritus son diferentes y hay personas que son un poquito más sensibles, como el que es más sensible ante el sol, pues hay gente que es un poquito más sensible a la experiencia religiosa. Entonces, es la misma experiencia religiosa de todos los que fueron a la iglesia, pero tal vez tu espíritu es un poquito más sensible y cualquier experiencia religiosa que tienes, algún contacto con Dios, emergen en ti lo que son las emociones. Hay emociones de llanto, hay personas que no les dan llanto, que sin embargo se desvanecen y se caen al suelo. Hay personas que tienen escalofríos. Hay personas que tienen otras, no sé, ahora no me viene a la mente, pero son muchas experiencias que se pueden traducir en emociones a flor de piel. Entonces, yo diría que no le des mucha atención, no te preocupes mucho por eso. Es como el que va a la playa que dice, bueno, pues hay gente que se quema más porque tal vez el tipo de piel es más sensible, pues el espíritu tuyo es un poquito más sensible ante la experiencia religiosa y es normal que tal vez se traduzca más en emociones, así como te decía, flor de piel, emociones fuertes. No te preocupes porque cuando te preocupas, entonces sí puede crearte alguna situación, digamos, emocional, negativa o tal, sino simplemente piensa que tu espíritu, al ser más sensible ante la experiencia religiosa, pues está produciendo o sea, está teniendo esa sensibilidad. Hay otras personas que van a la iglesia y tal vez tienen otros tipos de experiencia, hay gente que no tiene eso, como les decía, como el que va a la playa y no se quema, no, simplemente el mismo sol, es el mismo sol, tienen la misma experiencia religiosa, pero digamos que el efecto en el espíritu es un poco diferente. Entonces, no cambia Sí, nada. porque yo ahora mismo le estaba hablando y de una vez se me llenan los ojos de agua. Es normal, es que es normal, es igual que hay gente que obviamente tiene experiencias muy fuertes y lloran más fácilmente. Hay gente que llora más fácilmente, hay gente que nunca llora, hay gente que nunca llora, que nunca tiene esa experiencia. ¿Por qué? Porque tienen otra sensibilidad. Entonces, no te preocupes porque eso es completamente normal y es normal que ante la experiencia religiosa tú tengas esa situación, pero date tranquila, simplemente velo como algo, como una experiencia que estás teniendo desde el punto de vista religioso y que tu espíritu es tan sensible que obviamente puede llorar y bueno, los llantos son manifestaciones. Y otra cosa, padre, que yo he sido sanada de muchas cosas. Ujú, Yo tenía una taquicardia que el doctor pensaba que le iba a pasar como un pajarito que tenía mm, que se murió. Y mm, un señor también se murió de una taquicardia tan grande que yo movía la cama, movía, donde quiera que estaba, movía el mueble, todo lo movía de tanto la taquicardia tan fuerte que ujú, tenía. Y le digo que empecé yo ahí al círculo de oración y tuve mi primera experiencia que me fui, que me empezaron a orar y me fui. Y cuando vine como a despertarme del suelo, porque como que sentí el suelo frío, y digo mm, yo, ¿y dónde yo estoy? ¿Qué pasó conmigo? Y yo tenía dos niños, uno subió aquí, otro al lado. Yo no sé quién fue que mm, encargó de los hijos míos. ujú, Y yo me levanté de ahí, del suelo, que la taquicardia mía como se convirtió en algo diferente. Como que ya yo no la sentía como yo la estaba sintiendo. Y tuve dos reacciones. Y la segunda vez también que me fui al suelo, ahí se me terminó de sanar la taquicardia. ya. Entonces, cuando yo fui al doctor, el doctor me dijo, hey, ¿y qué te pasó? Y
¿dónde fuiste? Que te veo diferente. Digo yo, ay, yo fui a un doctor, a un psiquiatra buenísimo que me Ujú, sanó y no me cobró un centavo. ujú, exacto. Ya ves. Sí, sí, exactamente. Esa es los frutos del Espíritu y la santidad y la sanidad en Dios. Em, Qué bueno, ¿verdad? Que has tenido esa experiencia tan linda. Yo creo que todos nosotros, si aprovechamos esa sanación que viene de Dios, podemos tener frutos muy, muy, muy grandes. Dios es capaz de sanar y de hacer lo que Él quiera, si está en su santa voluntad. Nosotros tenemos que mantenernos en oración, eh, en Dios. Y bueno, lo que tú comentabas también que puede pasar en la iglesia. Recuérdense que la iglesia es un lugar donde está la presencia de Jesús, pero donde hay presencia también de almas, ¿verdad? Eso puede pasar en la iglesia. Tú a veces dices, bueno, siento un sonido o algo. Acuérdense que la iglesia es el lugar de la presencia de Cristo, donde vamos nosotros los hombres, pero también ustedes saben que hay ángeles rodeando alrededor del altar. Ustedes saben que también hay almas de personas que han muerto, que nosotros los llevamos a la misa, ¿verdad? Para celebrar las misas. Eh, y obviamente también hay personas, ¿verdad? Que de alguna manera, o entes espirituales, que de alguna manera también van o están presentes ahí en la iglesia. Entonces, sí puede pasar. En algunas ocasiones he escuchado ya que personas me han dicho esa misma situación y sí he tenido, ¿verdad? Experiencias de eso. Simplemente lo que hay es que seguir concentrado en la oración, sabiendo que allí en el templo no solamente estamos nosotros, tal vez tú puedes estar sola orando eh, como un ser humano material, pero hay muchos espíritus también. Y recuérdense que aparte de la presencia de Dios, pues también hay ángeles y hay también almas de personas que necesitan la redención en Cristo, ¿verdad? Padre, no sé si Sí, haya tiempo todavía. Soy Adriana de sí, México. una última intervención. Sí, Eh, gracias. Pues Adelante. así, en breve, pues yo estuve mucho tiempo lejos de Dios, muchos años, pues no porque fuera atea, todo el tiempo he estado en oración, procuraba ir por lo menos cada 8 días a misa, los domingos, y no he dejado de rezar el rosario. Esto le platico de hace más de 30 años. Sin embargo, donde yo trabajaba, pues de alguna manera me absorbía tanto el trabajo que acababa cansadísima y pues sí yo me consideraba lejos de lo que es realmente pues los compromisos de un católico. Ujú, Eh, Pasó el tiempo y pues ahora estoy enferma, pero creo que no sé, yo lo veo como una lección de vida. ujú, Eh, no, no, no estoy enojada. ujú, Yo creo que es una forma eh, de decir que bueno, eso es lo que yo interpreto, que Dios me quiere más cerca de Él, ujú, porque últimamente, bueno, ya tengo como 3 años que no puedo caminar. Sin ujú, embargo, estoy más cerca de Él, participo más en grupos, estoy estudiando más, estoy ujú, más cerca de oraciones, de rosarios, de grupos, de muchas cosas. ujú, Y aparte aquí en su casa, cuando que nos cambiamos de casa, empezaron a aparecer muchas sombras ujú, y entre más rezaba, más cosas pasaban aquí en casa. ujú, Entonces, yo decía en voz alta, cuando estoy sola, ujú, eh,
si me estás poniendo a prueba, sí. Bueno, yo pensaba que eran los demonios que querían que regresara al mundo lejos de Dios y yo decía, pues así está enferma, así me pasan cosas, yo no voy a soltarme de Dios. Ujú. Y he estado haciendo más oración, rezo mucho y, y bueno, que sea la voluntad de Dios Ujú. acerca de mi enfermedad. Claro, claro. Nada más, Padre. Sí, muchas gracias por tu testimonio y sí, realmente así puede suceder, puede pasar que a veces Dios nos quiere más cerca de Él y esta es una manera en la cual tú te has acercado más a Dios. Obviamente la situación por la cual estás pasando puede pasar esa lucha espiritual contra el demonio que te quiere obviamente con él y que regreses a ese mundo. Sin embargo, tú te has mantenido firme y esto es muy importante. Te has mantenido en la oración y sabes que esta lucha la estás librando junto con Jesús. O sea, que no estás sola. Jesús desde la cruz te está ayudando. Él padeció mucho más, padeció injustamente por nuestros pecados y tú unida a Jesús en la cruz, vas a librar esa lucha y vas a ser vencedora grandemente por la sangre de Cristo. Mantente así como estás, mantente en la oración. Es un proceso de purificación. A veces los procesos de purificación son largos, a veces los procesos de purificación son difíciles, pero sabes que no estás sola. Sabes que estás de la mano de Jesús, sabes que Dios te está acompañando, pídele mucho a Él, mantente siempre en oración, mantén también a las personas que te rodean, que estén en oración, y tú verás cómo va a ser más fácil, aunque sea una lucha difícil, va a ser mucho más fácil de la mano de Jesús. Dios te va a acompañar siempre, no te va a dejar sola. Y tú verás cómo vas a liberar la enfermedad, cómo vas a liberar también todas las situaciones, incluso desde el punto de vista espiritual que estás viviendo ahora siempre de la mano de Jesús. Entonces, no te olvides de ayuno, oración, mucha oración. Mantente en oración constante, mantén a tu familia en oración, personas que oren por ti. Si alguien puede visitarte a la casa, algún sacerdote sería ideal, que tengas cerca, llamar en la parroquia más cercana, que vayan a visitarte, que te lleven los sacramentos. Y tú verás como muchas de esas cosas tú las vas a lograr con la mano de Jesús. Sola no vas a poder. Sola, yo sé que tu llanto es el sentido de que obviamente es fuerte lo que estás pasando, pero porque a veces pensamos que es muy fuerte para liberarlo solo. Solo no vas a poder, sola no puedes, no tienes la fuerza, pero con Jesús sí. Y tú sabes que Jesús está de tu parte. Y no eres tú la que vas a librar la batalla, es Él que la va a librar por ti, porque de hecho ya lo hizo por ti en la cruz. Y hoy mismo lo sigue haciendo por cada uno de nosotros. Desde la cruz, lucha por nosotros. Y tú verás que Él va a luchar junto contigo para que tú puedas librar esa, esa situación por la que estás pasando. Y tú verás cómo vas a ser liberada, vas a ser sanada por la gracia de Jesús, por la sangre de Jesús. Eh, Refúgiate en Él, refúgiate en su espíritu y tú verás cómo muchas de las cosas que tú estás viviendo hoy van a cambiar por la gracia de Dios. Gracias, Padre. Hermanitos y hermanas, ya el tiempo nos está encima. Vanesita, no sé si tú vas a dar los avisos hoy. Sí, padrecito, aquí estoy. Gracias. Recuerda que tenemos la semana Sí, próxima. sí, puede darlo a usted, padrecito, para que sepan, lo escuchen de usted, que no vayan a pensar que yo me lo inventé. Ya. No, la semana que viene vamos a estar de vacaciones porque voy a estar en Cuba y entonces ahí no tengo internet. Por lo tanto, el próximo martes no vamos a tener clase, ni tampoco el miércoles. Bueno, pero mañana miércoles lo voy a avisar para los del miércoles. Pero sí van a tener el encuentro del lunes con el invitado para teología del matrimonio. Pero sin embargo, y bueno, ya cuando regrese vamos también a tener un lunes de teología del matrimonio y psicología del matrimonio, pero sí la semana que viene va a ser de vacaciones.
Si tuviera internet, lo hubiese hecho desde Cuba, pero lamentablemente el internet en Cuba es sumamente lento, donde no se puede, y mucho menos una hora, a veces es 5 minutos y se va toda la señal y tal. Imagínense, una hora sería imposible. Entonces, nada, dejamos de descanso la próxima semana y nos veríamos entonces la semana siguiente. Les dejo con Vanesita y que tengan una feliz noche. Nos da su bendición, Padrecito, Oh, sí, la bendición. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.